¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos WM. Como hemos observado en los anteriores 3 videos de las pruebas de Adán y Eva, ya abarcamos las pruebas científicas, históricas y del sentido común. Y como hemos visto, se llega a la conclusión que el ser humano fue ser humano desde el principio, de forma precisa e inmediata. Continuaremos pues con las siguientes pruebas. 12ª prueba: la libertad en el lenguaje. Comenzaremos con una pregunta. ¿Por qué hace 3000 años la gente no hablaba de computadoras, celulares o de automóviles? Y la respuesta es sencilla. Simplemente no tenían experiencia de esta tecnología. Así pues, si analizamos ese lenguaje de hace 3000 años, nos toparíamos con limitaciones de índole educativo, tecnológico, filosófico, teológico y del sentido del día a día, ya que nuestro lenguaje se encuentra encapsulado en tiempo y forma. Y si analizamos la historia de las civilizaciones, descubriremos que desde la época cavernícola se ha tenido idea de lo divino, de lo trascendental. Lo vemos en sus ritos funerarios, en los que demuestran que nuestros primeros antepasados defendían que después de esta vida hay otra vida. Pero ¿cómo es posible que el ser humano piense y hable lo trascendente, pues toda palabra surge de la experiencia? Y es por eso que toma sentido Adán y Eva, pues si nuestros primeros padres nunca hubieran tenido experiencia de Dios, nuestro lenguaje nunca hubiera podido hablar de Dios. Así pues, una vez analizado esto, surge un detalle. Adán y Eva sí existieron, pues nuestro lenguaje tiene varias características que los demás animales no poseen, y se resaltan las siguientes. Hablamos de Dios, cosa que los animales no poseen. Hablamos del futuro, y un animal solo vive el aquí y el ahora de este universo. Descubrimos la moralidad, y llenamos de sus leyes nuestro lenguaje, cosa que los animales nunca han descrito. Descubrimos nuestra conciencia, y esto hace cambiar el rumbo de nuestros pasos, pues somos libres para seguirla o no. Nuestro lenguaje también se llena de fe, y un animal basa su actor en la probabilidad y la sola experiencia que no trasciende debido al instinto. En nuestro lenguaje vive la esperanza que trasciende, cosa que vemos que los animales no llegan a abarcar, puesto que su esperanza se basa en sobrevivir y no en trascender. Nuestro lenguaje posee la caridad, que nos hace unirnos más allá de la hermandad en la carne y nos hace buscar la hermandad del espíritu. Nuestro lenguaje puede describir de manera limitada el absoluto, la eternidad, lo que va más allá de lo cotidiano. Y como de lo que hay en el corazón habla la boca, si hablamos de Dios, es porque Dios nos habló primero. El lenguaje es universal. Todos los seres vivos tenemos un lenguaje. Lo vemos en las abejas, simios, hormigas y demás animales que nos sorprenderían la forma en la que se comunican de manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos, y que utilizan un lenguaje basado en sus recursos y potencias. Ahora bien, su lenguaje, el de los animales, se basa en el día a día, ya sea para buscar comida, mostrar fuerza, ejercer dominio, reforzar la pertenencia del grupo. Con el lenguaje los animales expresan dolor, tristeza, ira o ternura, y demás expresiones que se limitan para solo abarcar un pequeño espacio. Así también los seres humanos vamos construyendo nuestro lenguaje a través del entendimiento del entorno. Ahora bien, la historia de nuestro lenguaje se ha construido por la experiencia, conocimiento, descubrimientos, degradación, convivencia, tradición o herencia de nuestros antepasados, y se va nutriendo o desechando conforme van cambiando la vida misma y las experiencias de cada generación. Pero una prueba fundamental de la existencia de Adán y Eva es que la humanidad tiene en su estructura lingüística a Dios, ya que sin la experiencia de Adán y Eva, nunca la humanidad hubiera podido tener a Dios en su lenguaje, pues nadie da lo que no tiene. Los que niegan a Adán y Eva, y también los que niegan que el ser humano nunca ha tenido la experiencia de Dios, surgen algunos detalles que destruyen sus postulados ateos, pues si se basa el lenguaje en la existencia, descubrimientos y a la convivencia inscritos en este universo y solamente aquí, entonces surgen 5 preguntas. Primero,
¿Se puede describir la nada? De esta pregunta se desprende una paradoja. Si un ser tiene existencia, fe, razón y vive una realidad, entonces lo único que puede describir en su lenguaje es la fe, la razón, la realidad y la existencia. Entonces, ¿puede un ser que existe describir la nada absoluta? ¿Por qué es imposible basar nuestro lenguaje en la nada? Pues si alguien quiere describir la nada, sus propias palabras describen una realidad y llenarán un vacío. Y la nada es la ausencia de existencia y de lenguaje. Por lo tanto, nuestro lenguaje se basa en realidades y probabilidades. Por lo tanto, todo es posible excepto la nada. Segundo, ¿se puede describir un error perfecto? Es imposible basar el lenguaje en un error perfecto, puesto que solo podemos formular hipótesis basados en certezas o en errores imperfectos. Pero nunca podemos hacer un lenguaje basado en el error perfecto, pues si existiera el error perfecto, el caos abarcaría el todo, pues ese error no necesitaría de argumentos para sostenerse, ya que sus consecuencias serían obvias, lógicas y universales. Y además, por lógica, nosotros dejaríamos de existir, puesto que nuestra naturaleza, razón y civilización necesitan de orden y certezas concatenadas para poder avanzar. Y si existe un orden en el lenguaje, es necesario un principio ordenado, perfecto, que nos describe lo que es divino, para así, a partir de la experiencia, formular nuestro lenguaje y eso nos habla de Dios. Tercero, ¿se puede formular algo que sea improbable de manera absoluta? Es imposible basar el lenguaje en la improbabilidad absoluta, ya que lo improbable no nos pertenece, pues al describir algo improbable, basado en el absoluto, ese algo se convierte en probable, debido a la duda sistemática que surge de la proyección basada en la probabilidad y la experiencia. Pues no podemos negar categóricamente algo que sea probable, pero que no podemos comprobar, ya que no sabemos si ese algo puede existir en este universo o en otra dimensión o en un plano espiritual. Y si además tomamos la omnipotencia de Dios y la libertad de los seres inferiores, la probabilidad o improbabilidad de los hechos de los seres, esto se convierte en una posibilidad latente. Entonces, puesto que nuestro lenguaje no puede describir la improbabilidad absoluta, se concluye que Dios es probable. Cuarto, ¿se puede narrar algo basado en la inexperiencia? Es imposible basar el lenguaje en la inexperiencia, puesto que no podemos formular algo sin la experiencia, y cuando surge algo nuevo, siempre ese producto nace de dos conceptos, de la experiencia y de la inducción o deducción de nuestra potencia creadora y razonamiento. Pero un ser imperfecto, sin experiencia, ya sea lógica, natural o espiritual, es imposible que pueda formular algún concepto o que pueda basarse algo de él. Y para nosotros generar una idea, toda fórmula de pensamiento basa su lenguaje en los principios de la experiencia. Y si es así, el hecho de poseer en nuestro lenguaje el concepto de Dios nos habla de un testimonio de Dios que hemos heredado a través de la historia. Quinto, ¿se puede narrar algo fuera del tiempo? Es imposible basar nuestro lenguaje fuera del tiempo absoluto, ya que no podemos formular algo fuera de la constante del tiempo, ya que nuestra existencia está basada en el tiempo. Y quien descubriera algo fuera del tiempo, necesitaría del tiempo para describir su postura. Así pues, nuestro lenguaje se suscribe en el presente y describe todo basado en la realidad. Por lo tanto, no podemos describir nada del tiempo porque el tiempo es existencia. Por conclusión, nunca el tiempo es la nada, porque la nada no puede generar el tiempo. Y como nuestro lenguaje no puede describir estos 5 conceptos, la negación absoluta de Dios de manera certera es un imposible, puesto que poseemos un lenguaje trascendental en sus conceptos, y esto nos indica que la humanidad ha tenido experiencia de Dios. Es por eso que al ver los límites de nuestro lenguaje, llega una pregunta. ¿Cómo es posible que el ser humano haya tenido el poder para desarrollar el concepto de Dios o del más allá, si lo único que tenemos es la realidad del universo? Algunos han basado una teoría de la formulación del concepto de Dios sobre el estado alterado, ya sea por la enfermedad o por un estimulante natural.
Pero de ahí surge una pregunta. ¿Cómo se puede elaborar un concepto metafísico o espiritual solamente basado en la experiencia de los fenómenos que nos rodean? Pues el estado alterado solamente magnificará, destruirá o mezclará los conceptos que ha tenido de su propia experiencia. Porque sacar una idea de la nada, de la improbabilidad, de un principio de error perfecto, de la inexperiencia o del tiempo absoluto en estado alterado, bajo estos parámetros, es un imposible poder hacerlo. Y en esto se afianza la prueba de Adán y Eva, ya que hemos heredado un lenguaje que posee un principio eterno. Buscamos un más allá de las cosas simples, y tenemos la posibilidad de trascender el todo. Pues dice el principio evolucionista que desarrollamos nuestra capacidad a través de la mutación, experiencia, maduración y transmisión de la información. ¿Cómo pues, con un principio evolucionista, se puede describir las cosas fuera de esta realidad? Pues describimos a Dios basado en la realidad de la experiencia de Dios de nuestros primeros padres y del hambre de Dios que tenemos en nuestra alma, que clama saciarse del amor perfecto que emana del corazón divino. Dios dotó al ser humano de todo lo necesario para poder construir palabras. También puede entender sus propias ideas. Tiene sentidos para desarrollarse en su entorno. Poseemos una facultad de abstracción y generalización que le permite establecer relaciones entre las cosas, y el poder físico para hacer señales, y con esto comunicarse con los demás. Si Adán y Eva nunca hubieran sido testigos de Dios, nuestro lenguaje sería un simple aquí. Todo sería el ahora. El lenguaje se basaría en el universo conocido, y en ese momento quedaríamos limitados por el instinto y la experiencia, y no podríamos interesarnos más que de lo inmediato. Y lo más trascendente de nuestro lenguaje sería: ¿qué vamos a hacer para conseguir la siguiente comida? Hasta aquí la cuarta parte del tema. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activa la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo, y que Dios te bendiga.